Ayer Coneval presentó los resultados de la medición de pobreza 2014. Hay datos interesantes que salen a relucir con esta información y vamos a platicar con Luis Huesca al respecto. Luis, bienvenido, investigador del CIAD. Sabes, conoces el tema de la pobreza, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Conrado, Luis Alberto, que anda de vacaciones. De vacaciones, el señor, fíjate. ¿Cuál pobreza? Dije yo. Bueno, sí le toca relajarse un poco. No, gracias a tu auditorio también por escucharnos y poder traducir esta estadística que nos ofrece Coneval. Sí. Pues es un gusto, ¿no? Esta mañana poder compartir estas cifras tan oportunas, ¿no? Y pertinentes en esta coyuntura para nuestro estado, en el que pues sale un periodo sexenal, un gobierno y entra uno nuevo, y cómo lo va a recibir en tema de política social, pero también de cómo está el bienestar, la gente, ¿no? Cómo está la situación. Este informe nos muestra que es bianual, es importante comentarlo, sí, claro, que es bianual, y es un informe que Coneval tiene en su ley general de desarrollo, en la Ley General de Desarrollo Social y del ACDSOL. Se establece la medición oficial de la pobreza. Entonces, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, está haciéndolo cada 2 años, en donde ellos consideran que es un periodo en el que ya se pueden medir cambios. El impacto de programas, de decisiones políticas se pueden medir cada 2 años, por eso lo valoran así. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, si lo observamos de esa manera, pues se tienen planteado ahorita. En este 2014 va yendo en año par, porque el INEGI es cuando saca los datos oficiales, las encuestas oficiales con las que se mide la pobreza. Ahora, se dice que son oficiales porque son las que usa el Coneval, para que no hayan otro tipo de datos, ¿no? Que sean los que están, y que se preste a manipulación de la información. Y es una encuesta que se usa para muchas más cosas, ¿no? Para estudios de mercado, ha sido condecorada por institutos internacionales, la OCDE la reconoce como una de las mejores a nivel internacional. Y bueno, el asunto es que también adelantándonos un poco, hablando ayer con el doctor Enrique Minor, que es el encargado de hacer estos cálculos en Coneval, es un buen amigo mío. Él me dice que en el 2016 tendrán las estimaciones de pobreza del 2015 de todos los municipios, de 2,457 municipios. Será muy interesante. Nos muestran, para entrar en materia, 2 millones más de pobres en México. O sea, entre 2012 y 2014, en México la pobreza total se incrementó y pasó de 45.5 millones de personas, por ciento, sí, a 46.2%. Entonces, esto es un aumento de 2 millones de personas. En pobreza. En situación de pobreza. Así es. Para observar cuáles son los criterios de Coneval, porque se ha sofisticado mucho esto del tema de la medición de la pobreza. Lo que nos encontramos es que precisamente hay una medición básica por ingresos, hay una medición que se ha ido dividiendo, ¿no? Dependiendo de qué tan extrema sea la pobreza o crónica, y sigue midiendo Coneval por ingresos en 3 umbrales, que sería una pobreza extrema, las personas que no les alcanza su ingreso para comprar una canasta básica de alimentos. Lo elemental para comer bien. Lo elemental, exactamente. Y luego viene una pobreza, también le llama pobreza de bienestar mínimo. Y ha sacado un umbral recientemente de 4 años para acá, que es la línea de bienestar. Entonces ha ido también, la parte de ingresos la está ahora sintetizando no en 3, sino en 2. Claro. Antes dividía en 3 para poder segmentar a los pobres moderados y los pobres que están fuera de ser moderados, los pobres de patrimonio, que sí les alcanza para comer, pero no tienen... Compran, por ejemplo, satisfactores para educación, transporte, salud, pero no les alcanza para tener una vivienda. Entonces, esa pobreza es todavía más estricta. Y la pobreza de bienestar ahora viene a captar esos efectos. Esta es la que hace que ahora la pobreza haya pasado de 53.3 millones a 55.3 millones. Son exactamente 2 millones más. La extrema ha bajado. Eso es porque agregan un elemento de medición más.
Es decir, se percibe ese incremento de pobreza porque hay un nuevo valor que analizar. Bueno, sí, porque ahora lo que pasa es que están incluyendo lo que le llamaban pobreza moderada, Ajá. ahora lo captan en una línea de bienestar solamente, Va. en donde también se incluyen los pobres por no acceso a seguro social, Ujú. no tienen servicios médicos, y para esto desagrega también algo que le llama pobreza multidimensional. Entonces, es muy sofisticado, pero esto es algo que el mismo Banco Mundial y otras instituciones han estandarizado para que a nivel mundial sean comparables las cifras. La pobreza multidimensional es también algo interesante porque capta aspectos que no son monetarios, que no son solamente de ingresos. Bueno, considerando toda esta medición tan sofisticada, la pobreza multidimensional, comentar lo que son derechos sociales Sí, claro. y económicos. Tener servicios, acceso a servicios de salud, tener incluso hasta acceder a servicios de educación. Exactamente. De hecho, le llaman carencias. Claro. Y se habla de que por lo menos si la familia tiene 3 carencias de las que mide, que son ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, acceso a alimentación, calidad de espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos de la vivienda. Creo que es importante comentar esta metodología rápidamente. Entonces, estas 7 dimensiones son las que les comentaba, están en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Son las oficiales y las que se usan para medir no solamente con ingreso. Entonces, si observamos estos valores, pues la pobreza extrema, que es el dato que también más nos preocupa, ¿no? Porque habla de la incapacidad de una familia para poder alimentarse o alimentar a sus hijos, a sus miembros. Esta se redujo, de alguna forma se redujo en México, y en Sonora también se redujo la extrema. Pero es importante mencionar que la extrema la mide de 2 maneras Coneval. Entonces, la pobreza extrema, que incluye carencias, que en este caso sería familias que no les alcanza, pero que también están carentes de 3 servicios básicos o de acceso. Okay. De estos 7 que mencionamos. 7. Entonces, se redujo en Sonora pasando de 4.9, casi 5% en el 2012, a 3.3%. Y esto es el dato que nos ofrece también el periódico de la localidad. Así es. Pues puede parecer que hay una mejoría en el caso de la pobreza extrema, pero que incluye carencias. Lo que pasa entonces es que Coneval nos hace un cálculo muy, muy interesante, muy, muy bonito, muy suave, porque si restamos esas carencias, el acceso a alimentación se dispara. O sea, quiero decir que el Coneval nos calcula también sin el aspecto multidimensional. Entonces, el problema por ingresos en Sonora sigue siendo un asunto muy, 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 muy importante que hay que atender. Es quizá lo más sensible del problema de la pobreza en Sonora, ¿no? Sí, así es, porque a diferencia de Chiapas y de otro, y hay rankings también, ahorita podemos decir en qué lugar queda Sonora rankeado en pobreza extrema, está en lugar 6. O sea, si lo vemos a nivel nacional, no estamos mal en ranking. Pero si lo vemos a nivel de personas, por lo menos en cuestión de pobreza total, sí hay poco más de 35,000 nuevos pobres, ¿no? Que suman un total de poco más de 95,000 personas en pobreza. En pobreza en Sonora. Así es. Yo creo que aquí es importante esta anotación que haces, porque sin duda, durante mucho tiempo los programas o los métodos para medición de pobreza se centraban en elementos que hacían parecer que las cosas iban bien. Porque decían, bueno, las características de la vivienda, si tenías acceso a servicios de energía eléctrica, que igual lo mide hoy Coneval. Pero además nos agrega otros elementos que nos dan la posibilidad de decir, bueno, sí, pero el hecho de que tengas energía eléctrica en tu casa y drenaje no quiere decir que no seas pobre, ¿no? Exactamente, Conrado. Has dicho algo, has puesto en la mesa de discusión el tema, los elementos centrales. O sea, en Sonora se han atacado otros aspectos de alguna forma, de mejor manera, ¿sí?, que el aspecto, como ha sido atendido el aspecto del empleo con buenos ingresos. Porque también no basta generar empleos que no son bien remunerados. Entonces, por darte el dato, para Sonora, que es el que más duele, el acceso a alimentos tiene una pequeña mejoría. Mejoró en casi 3 puntos porcentuales, pero se ubica en 25%. O sea, 25% de las personas en Sonora
y en sus familias tienen problemas de acceso a alimentación. Una cuarta parte. Una cuarta parte, así es, de acceso a alimentación en el estado. Esto a su vez se refleja en un porcentaje que no tuvo cambios significativos según Coneval. El que haya bajado 3 décimas no hay cambio significativo, sí, y pasó de 10 a 9.7%. O sea, esta es la gente que tiene problemas, que no tiene carencias social, que tiene menos tiene una o dos carencias, sí, pero que no le alcanza su ingreso para comer. Este es 9.7%. Este es, digamos, el dato fuerte para el Estado y que hay que ponerse yo creo que es para temblar, ¿no? O sea, sí, que casi 10% de la población tenga al final, ¿de qué sirve o qué beneficio puede tener para una familia el tener una vivienda a la cual le pusimos un piso de cemento, le regalamos el techo de lámina, le pudimos regularizar sus terrenos y entregarle un título de propiedad? Entonces ahora le pudimos acercar los servicios de energía eléctrica y de agua potable y drenaje, pero si siguen estando en las mismas condiciones que cuando invadieron, sin suficiente dinero para poder comer lo que tienen que comer. Así es. Estamos gastando dinero pues en la cáscara, ¿no? En el cascarón. Es lo que estamos diciendo. El combate a la pobreza en Sonora se ha concentrado en el cascarón, no en el problema real, que es el ingreso. Claro. Bueno, y resulta que, por ahí una pregunta. Sí, una pregunta. Nos dicen que si los 2 millones de nuevos pobres, antes eran clase media, pudiese ser así. Es decir, ¿aumentaron los pobres porque disminuyó la clase media o aumentaron los pobres porque brincaron de pobreza extrema a pobres? Bien, qué interesante. Esa es una forma de medir muy interesante la pobreza, y es un proyecto que, Coneval no lo está atendiendo como tal, no tiene datos de Coneval para poder responder eso, pero nosotros en el CIAD hemos hecho este trabajo. Esto es reciente, acaba de salir. Los datos salieron por ley también el 13, por ley de transparencia, y están públicos para toda la gente. Los puede bajar de INEGI el 13 de julio. Entonces, realmente, del 13 a la fecha no ha habido tanto, son 10 días apenas en los que Coneval hace todo esto. Entonces, todos estos cálculos, porque está para todos los estados y a nivel nacional. Entonces, es unos aplausos ahí para el doctor Enrique Minor y su equipo, porque son 4 personas las que hacen todo este trabajo. Pero sí, para responder esa pregunta, al menos para datos del 2010 y 2012, que sí tenemos hecho cálculos al respecto, sí hay un porcentaje que se desplaza, o sea, que no eran pobres y entran a pobreza. Pero sí podemos confirmar que ni en Sonora ni a nivel nacional ha sido la mayor proporción. O sea, el hecho de que sí sean clase media, pero están ubicados en un umbral que son casi pobres. Entonces no podemos decir que eran una clase media bien posicionada y que pasaron a pobreza, no. Pero sí eran una clase media, vamos a decirlo así, una media baja, una clase media baja, que porque perdió su empleo esencialmente, pasan al umbral de la pobreza. Pasa al umbral de pobreza, no extrema, sino de pobreza de bienestar. Que ahora, por ejemplo, que podría estar pagando una escuela privada y ahora ya no puede para sus hijos, o incluso podía estarle, porque no solamente ir a escuela pública implica que no hay gastos, también hay que comprarle cosas a los hijos, útiles escolares, y de repente se ve en dificultad de hacerlo, pues pasa a ser pobre también. Entonces los datos comparando a nivel nacional, para que vean que tampoco, no estamos tan mal, sin embargo hay que atender este asunto, urge, ese 9.7 que es pobreza por debajo de la línea de bienestar mínimo, que son esos ingresos que no alcanzan para alimentarse bien. A nivel nacional es 20.6%. Sonora es 9.7%. O sea, tenemos, vamos a decir así, la mitad de pobreza a nivel nacional. Del asunto de la pobreza de bienestar mínimo. El dato de la pobreza total también no andamos tan peor. A nivel nacional es 53.2%, que son estos 63.8 millones de personas que están en pobreza total o por debajo del bienestar. En Sonora son 36.6%. De las personas se encuentran en esa condición. Que son poco más de 1 millón de personas. 1.063.000 personas de los casi 3 millones que somos, ¿no? Eso es una cantidad importante, no es cualquier cosa. No, claro, no es. Y yo creo que aquí vale la pena llevar el análisis a la percepción de la comunidad. Por lo general, cuando hablamos de números,
pues decimos, no, pues el 30% es mucho. Pero, o es menos que a nivel nacional, ¿no? Lo podemos plantear de esa forma, pero aquí el trabajo es, no importa que seas más o que seas menos que a nivel nacional, el asunto es que tenemos una cantidad de sonorenses en condiciones de pobreza y, bueno, no hemos encontrado la solución. Simplemente hemos disminuido el dolor, ¿no? Sí, yo creo que ahí podemos decir muy importante, hay un cuadro que de hecho es el cuadro 1 de uno de los anexos de Coneval. Es el primer cuadro que muestra, claro, de los anexos por estado, por entidad federativa. Entonces, si le entran a la página de coneval.gov.mx, podrán observar la pobreza por entidad federativa, anexos. Y el cuadro 1 que hay para el anexo de Sonora está bien, muy fácil de entender, en donde ellos ponen las carencias promedio, es importante comentarlas, para la pobreza que está por debajo del bienestar, o que es la pobreza total. Son casi 1.9 carencias les falta a las familias sonorenses en promedio para no ser pobres por carencias. Pero estamos por debajo, es lo que les decimos. Sí, estamos por debajo del nacional. Del nacional, que son arriba de 3.6. Pero bueno, son casi 2 carencias. Y para los pobres extremos, por debajo de la línea de bienestar mínimo, 1.6 carencias. O sea, entre 1 y 2 carencias les falta a los pobres extremos. Quiere decir que se ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo, pero también ha sido acompañado del ramo 33. Sí, porque digo, vamos a ser honestos, cuando hablan de servicios de salud quiere decir que están inscritos en el Seguro Popular. Honestamente, quién sabe si eso quiere decir que se curan, solamente quiere decir que tienen un servicio, ¿no? Así es, y es una política agresiva, ¿no? Sí. Que vino desde Felipe Calderón con toda la fuerza. Entonces esto refleja que la política social y los programas en Sonora para el desarrollo social, parece que esto nos dice que han sido como de contención. Vamos a decir esa palabra, me gusta cómo calificarla. Sí. Ha sido de contención, no ha atacado de raíz el problema. El problema de pobreza, claro. Y tenemos entonces ese 1.063.000 personas, que eran 954.000 personas hace 2 años, ahora que logran a casi 10% de la población, 9.7%, que están por debajo del bienestar mínimo, es decir, que no les alcanza para comer. Tienen 1.6 de carencias en promedio de esas que comentamos, de la pobreza multidimensional, pero no les alcanza para comer. Entonces ahí hay un foco que atender para este nuevo gobierno. Y no es como decir, vamos a aplicar estrategias de darles transferencias monetarias solamente. No, aquí no basta eso ya. No basta eso, hay que hacer algo más. Se tiene que trabajar en las cadenas productivas de Sonora para mejorar la productividad, los ingresos, y con los ingresos mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Así es. Luis Bosca, bueno, antes de irnos nomás, agradecerte mucho la presencia y decir que formas parte del equipo de transición. Formas parte de los equipos de análisis de uno de los ejes rectores del equipo de transición de Claudia Pavlovich. ¿Tomas en cuenta o se toman en cuenta estos datos para el proceso de las preguntas que se hicieron, esas 7,000 y pico de preguntas? Sí, estamos en este comité y bueno, es muy interesante ahorita tanta información, analizar en tan poco tiempo es un reto, pero estamos haciendo un buen trabajo de equipo y dividiéndonos la información por temas. A nivel institucional de la dependencia, específicamente la Sedesón, y también a nivel de sector. Entonces, en la parte de diagnóstico de sector es donde estos estudios funcionan para poder estos resultados de evaluación de la pobreza van a funcionar esencialmente para hacer el diagnóstico de cómo está la situación actual en Sonora, y en donde podemos decir y adelantarnos un poco es que la política social y los programas que ha aplicado Sedesón pues han sido de contención en algunos casos, y en otros podemos decirlo de una vez, han fracasado, como el tema de la vivienda, por ejemplo. Por supuesto, sí. Ha habido ahí un tema muy es un tema muerto, es un tema muerto el tema de la vivienda, y pese a los recursos que se destinan, sí. Exactamente, ahí parece que hay un problema grave, y bueno, pero yo creo que la parte de este comité es precisamente de entrega-recepción, es hacer ese diagnóstico de una forma ciudadana, ¿no? O sea, ahora el habernos considerado muchos ciudadanos que pues no tenemos realmente un color de partido, y que nos gusta esta parte de estar haciendo recomendaciones para mejorar las cosas, van a ser útiles, porque el principal objetivo precisamente es mejorar la política pública. Sí.
Y yo creo que con esto estoy seguro que se están dando buenos pasos de este nuevo gobierno que está por entrar para poder llegar y saber dónde se está sentando, ¿no? Saber este reto que le toca. Y no todo es malo, entonces vamos a poder decir con este equipo de entrega-recepción en desarrollo social, las cosas programas que pueden ser buenos, que tienen buenas intenciones, pero que no han dado buenos resultados. Claro. De esos me parece que hay muchos, y no tienen por qué modificarse de raíz. Unos sí, pero otros no, sino hay que darles un mejor sentido. Hay que funcionar. Luis, te agradecemos mucho. No, gracias a ti, compañía Conrado. esta mañana. Hacemos lo posible por explotar el tema lo más que se puede, pero bueno, estos temas requieren de un programa completo. Gracias, Luis. Ahí está la página de Coneval, tiene unos mapas excelentes. Hay 4 entidades nada más que su cambio vulnerable por ingresos creció, y Sonora es una de esas 4. Es Tamaulipas, Coahuila, está Durango y otro estado que está aquí por el centro, arriba de Jalisco, no sé si es Guanajuato, pero bueno, son 4 entidades que se tuvieron deterioro significativo por cambios en el porcentaje de vulnerabilidad por ingresos. Son 4 entidades. El resto de entidades solamente 3 tuvieron disminución significativa, que fue nuestro vecino Baja California. Baja California Sur y parece que es Campeche. Campeche, ¿no? sí, no claro. tiene el nombre, es Campeche. Pero bueno, más. Entonces, nada más. Bueno, muchos datos que analizar, Luis, y muchos temas que discutir. La verdad es que da coraje, definitivamente. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Conrado. 8 de la mañana con 31 minutos, hacemos un corte en Proyecto Puente, volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, por Stereo 100.